buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar de uno de los mayores actos de entrega que el ser humano puede hacer. Me refiero a la adopción de un niño y darle todo el amor del mundo a un perfecto desconocido cuyos padres biológicos no supieron, no pudieron o no quisieron criar. Sin embargo, algo tan positivo y complementario como es la adopción, en Uruguay supone afrontar un tortuoso camino cargado de ineficiencias del Estado, de burocracia, que se puede alargar durante años, cuando no terminar en una negativa por parte del Estado a quienes quieren adoptar, en ocasiones con argumentos difíciles de entender. Por eso que, a partir de este momento, cuando adoptar es un parto, es nuestro Santo y Seña. Muy buenas noches a todos, como siempre en vivo de los estudios de Montecarlo TV Canal 4, pasadas las 11 menos 25. Alejandro Bicho Amaral, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. César Checho Bianchi, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches de miércoles para todos en sus casas. No, tan serio no, estabas eufórico hace 2 minutos, ¿verdad? ¡Oh! ¿Eh? Ni que hubiese ganado al Real Madrid. ¿Vas a decir algo de fútbol? Me decía, ¿qué pasó? ¿Empataron? De Sportivo Italiano y Sportivo... ¿Sportivo cuánto es? Ah, no, si quieren hablamos de nombre. De no, porque Real Garcilaso, empataron con Liga de Sportivo Loja. Luqueña. Sí, pero nosotros lo festejamos un empate con Liga de Yo Loja. no estoy festejando Me empate. dijiste, vamos a hablar de fútbol. Estoy bueno, dale. ilusionado A ver, por la desarrollanos ese competición partido, a ver, en ¿cómo? un torneo internacional Bien. en el que ustedes no compiten, Bien, lo ven por Peñarol. TV. Muy bien, Peñarol, ¿eh? Se te Bien, pianta un claro. lagrimón, Bueno, ¿no? un saludo a la gente de Fénix, que ellos ganaron por lo menos, ¿no? Ganaron. Y a Beijón, hablando de Beijón, me dijeron que hoy venía Beijón. Hasta ahora han venido impostores de todo tipo, Es caraña, verdad. color, pero me dijeron que hoy venía Beijón, así que vamos a estar pendientes de eso. ¿Sí? Antes de ir con nuestro informe central, tenemos repercusiones sobre el programa pasado. ¿Se acuerdan? El infierno de Jenny, esa chica que desde los 6 años de edad había sido abusada por su padre durante 12 años, pero con el horror judicial del que hablábamos, ¿no? Que esto fue denunciado cuando ella tenía 13 años, ¿no? Sí. Y quedó embarazada por primera vez, ¿no? De quien era su padre. Y bueno, sin embargo, no pasó nada hasta que recién, hace un mes y poco, la justicia terminó procesándolo y él suicidándose. Pero nos llegó una carta, justamente en los últimos días, de alguien que fue muy importante en este caso, ¿verdad, Bicho? Sí, así es. Nos llegó la carta de la primera psicóloga que hizo la denuncia. Cuando en el año 2009 estaba trabajando en el barrio Mandubí de Rivera para una ONG y se enteró del caso de Jenny, le vinieron a contar, esta chica de 13 años está embarazada de su propio padre y ella fue quien llevó la denuncia a la policía. Claro, ella hizo la denuncia, fue una denuncia que después el juez entendió, al hablar con Jenny, al citarla, y cuando Jenny negó que hubiera sido abusada por su padre, y al traer a la madre de Jenny, y la madre de Jenny también desmentirlo, bueno, frente al pedido de ADN que el fiscal había ordenado en aquel año, 2009, 2010, de todas formas, el juez Iribarren en ese momento desistió de hacerlo, el examen de ADN, ¿no? Y La carta es de María José Suárez, se llama la psicóloga. Ella se muestra muy indignada con la justicia. Dice algo que es clave, que ella fue citada a declarar por un actuario, por un funcionario judicial, no tuvo la oportunidad de defender su informe ante el juez. Podemos repasar voy a leer algunos algunos extractos. párrafos, ¿no? Dice, soy licenciada en psicología, técnico que realizó la denuncia sobre abuso sexual infantil de Jennifer. Por este medio expreso mi indignación e impotencia porque recién este año esta situación se da a conocer. En aquel entonces, 2009, ¿no? Perdón, 2009. 9, claro, ¿no? En aquel entonces, cuando fui a declarar previo denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia, me tomó la declaración un funcionario judicial. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar personalmente con el juez para argumentar mi informe. Lamentablemente, dicho informe no fue considerado relevante para determinar que hubo situación de abuso. Y más adelante la psicóloga dice que sin dudas los jueces a cargo no tenían el más pálido conocimiento de lo que significa el abuso sexual, sus indicadores físicos, conductuales y o emocionales, ya que pretendían que la niña realizara la denuncia como si fuera una situación común. Y gracias a su actuación condenaron a esa niña, que en aquel entonces tenía 13 años, a seguir padeciendo atrocidades por parte de su padre. Queda claro que no todos los magistrados están capacitados ni sensibilizados para abordar dichas situaciones. ¿Se entiende, no? A ver, porque lo que está diciendo esta psicóloga es algo que manejamos el miércoles pasado
y que el juez no tiene que quedarse con la primera respuesta de la supuesta víctima de Jenny, que me dicen, ¿es verdad que te violó tu padre? No, mi padre no me violó, porque lo más probable es que no lo reconozca. La negación. Yo hablé por teléfono con ella y me dice, si yo hubiese podido estar ante el juez, le hubiese podido explicar todos los indicadores, hablando como ella, como psicóloga, claro, que el juez tenía que tener en cuenta para considerar el caso, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el juez. Recordemos que después, años después, cuando el ADN demuestra, se hace, ¿no?, que efectivamente tenía 2 hijos, ¿no?, que era fruto de la relación incestuosa con su padre, el fiscal, de todas formas, pide el archivo. El fiscal, Ricardo Chiecchi, pide el archivo en el entendido de que allí, bueno, no había habido una violación y que el incesto no se configuraba tampoco porque a su juicio no hubo violencia, ¿no? Otra burrada que determinó que el fiscal de corte lo trasladara al fiscal. No, digo que ni alarma pública era otro de los argumentos que esgrimía para no determinar el incesto. Un argumento totalmente fuera de lugar. Sí, claro. Pero además, hay una cosa que te dijo el juez, que vos tuviste una charla con el juez que te dijo, lo que pasa es que cuando se le preguntó a esta psicóloga no quiso dar los nombres de las personas que le habían contado que Jenny estaba embarazada. De su padre. Ajá. Claro, ella me decía, pero si yo les decía los nombres, la iban a citar a declarar y lo iban a negar, porque eran gente del barrio. Como lo negó ella, como lo negó su madre. Claro, porque no lo iban a contar, porque todos vivían en ese contexto y tenían una situación de miedo. Y lo último que me cuenta, ella me dice, yo hice la denuncia el día que vino la madre alcoholizada, con otra mujer que era otra pareja del padre de Jenny. Vinieron a decirle, esto no es asunto tuyo, vos no te metas, vos no tenés que andar contando. Y ella se sintió un poco amenazada, corroboró que la situación era grave y salió corriendo y fue la comisaría de la mujer. Ella no es psicóloga del MIDES, ¿no? Un asunto final. Ella me explicó que ella no trabajaba para el MIDES. Ella trabajaba para una ONG en el barrio por un convenio con la Intendencia de Rivera. Recién años después ahora está trabajando para primaria y está trabajando sobre el niño ahora. Bueno. Pero no trabajaba para el MIDES. Seguimos con repercusiones de otros informes que hicimos en Santo y Seña. ¿Se acuerdan del primer programa del año de curas abusadores? Bueno, obviamente que generó mucho ruido. Y hubo una noticia de las últimas horas sobre una de las denuncias que presentamos en aquel informe. Ayer, Canal 12 de Melo divulgó la noticia de que había renunciado a sus hábitos el párroco de la Catedral de Melo, el padre Jairo, a quien nosotros no habíamos identificado con nombre, pero sí habíamos investigado. Es más, fuimos a hablar con él porque habíamos recibido 2 denuncias muy fuertes en su contra. Pero vamos a ver primero lo que declaró en el día de ayer el obispo de Melo, Heriberto Bodeand, sobre el alejamiento del padre Jairo. Debo preguntarle, ¿el alejamiento del padre Jairo implica aquel caso de investigación que usted mismo había encabezado, señor? Podríamos decir que eso fue un catalizador, pero no es la causa por la que él dimite. El padre Jairo no cometió ningún delito, de eso tenemos certeza, ¿verdad? Él ha mirado su vida, estos años transcurridos, y ha tomado esta decisión mirando sobre todo a su interior. El obispo Bodeand no deja de sorprendernos, ¿no? Y no gratamente, precisamente. Dice, el padre Jairo no cometió ningún delito. Ah, bueno, así que ese es el parámetro para juzgar a los curas, que no cometió delito. Sí. Está bien, no tuvo relación con menores, no es un pederasta, pero tuvo relaciones sexuales y vamos a ver de qué tipo y con quiénes. Y por otro lado, dice, bueno, la investigación quizás fue un catalizador. Mira, una vez que nosotros lo denunciamos, esto empezó a investigarse, sobre todo por la directiva del cardenal Sturla. Y Bodeand nunca fue muy propenso a ir hasta el hueso en estas investigaciones. Y la conclusión es que Jairo termina renunciando, pero si él estuviera limpio, ¿por qué iba a renunciar? Se contesta sola esa pregunta. Nosotros, recordás que habíamos informado sobre este sacerdote que había mantenido relaciones sexuales con 2 hombres, 2 personas mayores de edad. Pero uno de ellos en particular había acudido al padre Jairo en busca de consuelo espiritual después de enterarse que padecía una enfermedad severa y ahí era donde la cuestión se agravaba. Un trastorno psiquiátrico, de hecho. Bueno, y Bicho fue hasta Melo, de hecho, y estuviste consultando a este ex párroco y vean
un fragmento de lo que él decía en aquel momento. Tenemos dos acusaciones. Una que dice que usted tuvo una relación sexual con una persona que había acudido a usted buscando consuelo espiritual porque se le había diagnosticado un trastorno mental. Y en otro caso otra, que usted había tenido sexo con otro hombre. La verdad que no tengo la más mínima idea. ¿Eso nunca ocurrió? No. ¿Usted nunca recibió ningún tipo de...? Nada, en ese sentido. Me está diciendo que una persona enferma que se acercó a mí para buscar un consuelo. Es una acusación muy grave, ¿no? Muy grave. Obviamente es una acusación muy grave y por algo terminó renunciando, por algo se lo estaba investigando y nosotros lo sabíamos de muy buena fuente. De muy buena fuente que estos dos episodios ocurrieron. Y además habíamos recibido información de que cuando él había estado como párroco en Fraile Muerto, a 40 kilómetros de Melo, él había mantenido relaciones con mujeres, en su caso, pero bueno, fuera de los hábitos y de las órdenes sacerdotales. Bueno, uno menos, podríamos decir, pero los temas los seguimos. No quedan el día que salieron al aire en el informe, como verán. Y de hecho, en el último programa del año vamos a hacer una recopilación de las investigaciones, como es habitual, y ver en qué quedó cada uno de ellos. Y seguramente en este tema de curas abusadores también haya más novedades. Pero vamos a cambiar de tema. Antes de ir a nuestro informe, estoy hojeando algunos de los muchos mensajes que están llegando. Qué lindo que es tener mucho internet en el smartphone, ¿verdad? Sí, ¿no? Y la verdad que tengo, ¿no? ¿Quién piensa en los niños? Dice, por ejemplo, uno, en alusión precisamente al tema de la adopción. Pero alguno dirá, bueno, para tener mucho internet hay que pagar mucho. No necesariamente. ¿Saben por qué? Porque con chip prepago total de Movistar y recargando 295 pesos, tenés 1 giga por mes y además viene con 1000 minutos para hablar con cualquier Movistar del país. Con prepago total de Movistar tenés todo. Y ahora van a tener todo lo que tenemos para ofrecerle en el día de hoy sobre este tema de las adopciones, sobre el cual han llegado una cantidad enorme de mensajes y vamos a limitar los que hablan en primera persona, de experiencias propias. Empecemos con algunos de ellos. Sí, como este que nos escribe Julio Benítez, nos dice mucha burocracia para adoptar y los niños están en depósitos esperando familias o personas que queremos adoptar y las instituciones estatales y o ONGs reciben plata por ellos. Eso nos dice Julio. Y por su parte Carolina Pereira nos dice, qué mundo cruel pensar que hay padres que cuando se separan dejan a sus hijos tirados y otros que están esperando adoptar tardan años. Sí, es muy loco esto que pasa, ¿no? Sí. Muchos que quieren adoptar, muchos chiquilines que necesitan y les encantaría tener a alguien que los adoptara, pero en el medio está el Estado uruguayo, con un monopolio como es el que tiene el INAU. Por eso muchas veces adoptar es un parto y lo compartimos porque todo se sabe. En Uruguay, cualquier persona mayor de 25 años puede inscribirse como padre o madre adoptante, no importando su estado civil ni su orientación sexual. Desde 2009, el INAU es el único organismo encargado de restituir del derecho a vivir en familia de los niños. Pero el proceso es demasiado largo y las parejas tienen 3 años de espera para saber si podrán adoptar. Hace 5 años que Daniela y Federico buscaron tener hijos. Como no pudieron, hicieron un tratamiento de reproducción asistida, pero este tampoco funcionó. Cuando fuimos a la clínica, que cerramos el ciclo de que no queríamos, no habíamos tenido una linda experiencia, Fede vino y me abrazó y me dijo que como sea íbamos a ser papás. Tuvimos nuestro duelo y a los meses decidimos anotarnos en INAU para adoptar. Nosotros llamamos en el año 2014 y para ver los requisitos y fuimos a encaminarnos a un embarazo largo. No pensamos que tanto, pero está. El embarazo largo lleva 2 años y algo similar le sucedió a Romina, quien prefirió no revelar su identidad. Yo no puedo quedar embarazada y mi esposo no tiene hijos biológicos y ya nos casamos de grandes. En el 2013 decidimos ir para adoptar un niño. Antes que nada queríamos
no solamente agrandar la familia, sino lo vemos como un acto de amor, el tener un hijo. Y no importa que no sea tuyo propio. Hicimos una entrevista, después nos dijeron que nos iban a demorar más o menos alrededor de unos 8 meses en llamarnos para hacer unos talleres preevaluatorios, y a los 8 meses nos llamaron. La primera entrevista no fue buena. Yo vine a casa y me puse a llorar. Nos dolió por el hecho de que nos preguntaron cosas un poco hirientes. Nos dolió porque nos preguntaron cosas un poco hirientes. Si realmente sabíamos lo que estábamos haciendo, por supuesto que lo sabíamos, pero nos preguntaron sobre todo por las edades. Y en ese momento yo tenía 48 y mi esposo un poco más. Pese al dolor que les había causado esa primera charla, Romina y su esposo se inscribieron en julio de 2013. Les dijeron que los volverían a llamar en marzo de 2014 y así fue que tuvieron una segunda reunión. En ese momento nos atendió una persona que nos atendió muy bien, nos dijo que no tenía nada que ver la primera entrevista que nos habían hecho, como que no diéramos importancia. Creo que fue la única persona que ahí apostó en algo a nosotros, ¿no? Estaba trabajando y Fede me llamó, que le habían llamado a él, y me dijo, ¿qué tenés que hacer el martes a las... no sé qué hora fue, la mañana, ¿no? Sí, algo así. Le digo, ay, no sé, apurate que estoy trabajando, no sé, una cosa así. Me dice, me llamaron de INAU. Y le digo, ¿qué? Y empezó a llorar, y lloramos todo el trabajo, y lloraba él, y lloramos todos. Empezó a llorar, y lloramos todo el trabajo, y lloraba él, y lloramos todos. Y bueno, ya teníamos la fecha para el primer taller. Nos llenamos de ilusiones, como dijimos, era realmente que se acortaron los tiempos y que ya empezábamos el camino, que podía ser un periodo de tiempo que obviamente que capaz que teníamos que aprender cosas, que asimilar cosas y conocer. Pero bueno, después del último taller tenemos una demora importante. En el mes de septiembre, creo que fue como un 29 de septiembre, nos llamaron recién para hacer los primeros talleres. El taller está muy bueno porque te muestra mediante los juegos y la interacción con compañeros, te muestran historias muy fuertes, cambian los nombres o lo que sea para preservar la identidad, pero te cuentan todo, que está muy bueno, porque a veces uno lo supone, pero saberlo está bueno. Hasta te llevan de repente hasta el extremo, del extremo de la realidad, ¿no? Para que vos sepas y digas, sí, lo quiero hacer, o no puedo con esto. Daniela y Federico hicieron el último taller el 3 de diciembre del año pasado. Ahí nos dijeron, bueno, ahora tienen un tiempo para esperar para que los llamemos de vuelta, y estamos en julio y todavía no se han llamado. Pasó todo el año 2015, no nos llamaron. Como no nos llamaron, yo continué llamando casi 2 meses o intercambiado, y bueno, a ver qué era lo que pasaba. Entonces nos dijeron que bueno, que no habían gente, que habían renunciado psicólogos, asistentes sociales, y bueno, y que teníamos que esperar. Roberto es padre adoptante hace varios años y recuerda cómo fue ese proceso. En todo el proceso que nosotros realizamos, hay una parte que es como muy fuerte del proceso, que es inmediatamente después que tú te anotás y presentás los papeles, uno se queda como esperando, y en esa espera, que es larga, que es silenciosa, que es casi como invisible, a nosotros se nos fueron más de 3 años de espera. 3 años de espera donde no recibimos ni siquiera una llamada telefónica. Nosotros nos anotamos en 2014 y estamos en 2016. O sea, julio, agosto de 2016, llamamos ahora y van un año para atrás, trabajando recién con las parejas de 2013. Los primeros 3 años, la verdad que son como muy duros, porque uno no se siente escuchado, no se siente continentado, no se siente acompañado por ninguno de los integrantes de este escenario, ¿verdad? Cada mes que llamamos,
prácticamente no se mueve, o sea, muy lento el proceso, muy lento. Y bueno, lo que nos sentimos es que no tenemos un apoyo de INAU o una información que es de lo que queremos tener. Lo que en realidad dicen es que tienen muy poca gente ellos, entonces vienen muy atrasados. Desde el INAU reconocen el atraso y la falta de personal, por lo que este año se hicieron 2 llamados para contratar funcionarios y profesionales de forma a acelerar el ritmo de las evaluaciones. Nosotros ubicamos allí un retraso a partir de la falta de equipos. Por lo tanto, este llamado es un llamado de contratación de obra por 8 meses, transitorio, y que consideramos nosotros va a ayudar a poder lograr ampliar el registro único de adoptantes. Hoy tenemos alrededor de 45 familias en el RUA. La posibilidad de tener más familias en el registro único de adoptantes también permite la posibilidad de que existan familias que estén dispuestas a adoptar esos niños que en realidad están hoy en condiciones de ser adoptados y no encontramos familias para lograrlo. Pero el proceso no es tan simple, porque en primera instancia el INAU intenta que los niños vuelvan a su familia de origen, que muchas veces los siguen visitando. Cuando nosotros decimos el primer derecho que tienen estos niños de vivir en familia, es que todos nuestros esfuerzos en primera instancia tienen que estar orientados a identificar alguna de las alternativas familiares. Por supuesto que la mejor, después de haber perdido el vínculo ya sea temporal con sus padres biológicos, es algún familiar que pueda hacerse cargo. Sus familiares de referencia también atravesaron situaciones muy problemáticas, vienen de contextos donde no fueron cuidados y donde están atravesando por situaciones como las adicciones, situaciones de discapacidad, situaciones de maltrato, que hacen que transitoriamente no puedan hacerse cargo de los niños. Pero es un objetivo del trabajo de los equipos, el acercarse a esas familias y poder transitar un proceso de acompañamiento para lograr que los niños puedan tener su retorno a sus hogares de referencia. Pero desde la oposición, la senadora Verónica Alonso, quien ha trabajado en el tema, critica varios aspectos del funcionamiento del Departamento de Adopciones. Que el primer derecho que uno tiene que proteger es el del niño. Ese es el más importante. Y yo siento que el INAU, que es quien tiene la tutela de los niños en nuestro país, en muchos casos no está protegiendo el derecho más importante. Al INAU le falta mucho más amor, mucho más humanismo. Eso es lo que yo siento que le está faltando especialmente al Departamento de Adopciones. Creo que lo que sinceramente nos molesta es que falle la parte de INAU, que es lo que nos tiene que informar. Sobre todo creo que por los niños también, ¿no? Que están esperando y nosotros acá, de juntar historias de lo que necesitamos y ellos necesitan también. Y eso me parece que es muy, muy lento el proceso. Yo no creo que sea por falta de recursos humanos y tampoco por ausencia de recursos presupuestales. Vuelvo a decir que yo creo que acá hay apatía en muchos casos con la tarea que están desempeñando. El primer periodo estaba bueno, porque incluso se le decís a la gente que te dice ¿cuánta burocracia? No, pero un tiempito está bueno, unos meses, 3 meses, 4 meses para pensar, para reafirmar, para ver si tenés que hacer algo en tu casa, para ver si tenés que... Pero cuando llamás 7 meses después y te dicen que van todo un año para atrás, ahí empieza el desánimo, el que no sabe si va a llegar. Te genera un poco de, por momentos, angustia, rabia, y te da fastidio hasta de por qué un niño tiene que estar en una institución, está encerrado. Yo le digo los niños invisibles, ¿tá? Porque no tienen ni voz ni voto. Yo le digo los niños invisibles porque no tienen ni voz ni voto. Entonces digo, te da desánimo, tristeza, a veces, que nosotros no somos muy de caer, tenemos un apoyo impresionante de la familia, de amigos, de todos, pero a veces que decís... O ahora nos preguntan, después del tema del taller, y le decimos, no sé, ni idea, falta pila. Cada mes que pasa ese niño va perdiendo las posibilidades de ser adoptado. A mí me pasó, y yo siempre cuento, de una bebé que yo conocí cuando tenía unos meses.
en un hogar del INAU, en convenio con el INAU, y volví a recorrer esos hogares un año después. Y esa bebé seguía allí con un año más. Y esas cosas uno no puede entender. ¿Por qué si hay parejas anotadas en el registro de adoptantes y hay niños que están en situaciones de abandono, por qué no podía ser más fácil juntar esas dos puntas? ¿Por qué no podía ser más fácil juntar esas dos puntas? Por supuesto que nosotros vemos elementos críticos, así como comentábamos recientemente, los procesos donde visualizamos atrasos en los procesos de evaluación de familias. Visualizamos atrasos en los procesos de evaluación de familias. También tenemos una serie de aspectos a mejorar en torno a las prácticas y fundamentalmente en temas para los cuales la sociedad uruguaya hoy no tiene respuestas. Los profesionales nos salen de las universidades con las herramientas necesarias para intervenir en problemas complejos. Entonces hay que reconocerse como institución con carencias, pero también reconocer y apropiarse de sus fortalezas y de su capital. Esta es la única forma de cambiar y de transformar. Sin embargo, los interesados en adoptar van perdiendo el optimismo y la esperanza. Ellos lo que te dicen es que es un tiempo de espera, que hay que armarse de paciencia. Vos lo vivís un poco con angustia, con rabia. Bueno, a veces tenés ganas de hacer cosas para esperar la llegada de tu hijo. Nosotros estábamos re contentos como iban a venir a visitarnos. Armamos todo el cuarto, lo pintamos. Hicimos los talleres y quedamos mucho más emocionados de lo que estábamos cuando nos fuimos a anotar. Por hoy no estamos de la misma manera. Sí nosotros y sí convencidos. No tenemos la misma alegría. Lo complicado que te baja un poco las ganas, no te las saca, pero te baja un poco ese fervor que saliste de los talleres como diciendo qué lindo esto, mirá lo que vamos a afrontar, el tiempo nada más. Y que te pregunten en qué va lo INAU y que tengas que decir ni idea, porque es la verdad, y hasta llegas a pensar, lo llegamos hasta hablar hasta hace poco, bueno, sabrá Dios si va a pasar. Entonces hay gente que te dice, ay, ¿por qué decís eso? Sí, porque no sabemos, porque no hay nadie que te vaya empujando, no hay nadie que te vaya llamando, no hay nadie que te vaya empujando, no hay nadie que te vaya llamando, no sé cómo explicar, dando un apoyo de alguna manera. No nos estamos dando cuenta, Patricia, es que atrás de esto hay niños, hay personas que sufren, pero especialmente hay niños que les estamos sacando la posibilidad de su infancia. Y eso no tiene perdón. Y eso a quienes tienen que asumir esa responsabilidad deberían interpelarse todos los días si están cumpliendo. Por eso digo que no alcanza solo con una ley. Esto es mucho más profundo. Y yo no discuto que haya funcionarios en el INAU que cumplen su tarea muy bien. Hay muchas cuidadoras, muchos funcionarios en los propios hogares que lo hacen con el mayor amor. Pero hay quienes no. Hay quienes el cumplimiento de las horas y atrás de esos expedientes hay niños que están esperando. Pienso que puede ser, sí, por una falta de personal, pero más allá de eso es una mala gestión. Si vos querés apurar una cosa, y me parece que esto es súper importante y además cambiaría hasta la sociedad. Somos 344 parejas que estamos todavía en espera. Y en eso también entraría la parte de los jueces. Porque el Poder Judicial es quien, en base a la información que presenta INAU, decide si el niño puede ser adoptado. Pero muchas veces el juez tiene dudas y como el derecho del niño es a vivir en su familia, y solo ser separado de ellas porque la familia ha perdido capacidad de cuidado, se encuentra en riesgo de vida o en situación, como dice el Código Moral o de salud de riesgo,
decide el pase en adopción, ¿no? La condición de adoptabilidad. Y ahí es donde uno empieza a ver que hay distintos interlocutores. Está el Poder Judicial y está el INAU. Y yo creo que ahí uno se pasa la pelota al otro, uno se saca la responsabilidad y dice, esto le corresponde al Poder Judicial. Y yo creo que la principal responsabilidad la tiene el INAU. El INAU es el que determina, y esto para mí es una de las fallas más importantes, es el que determina ese proceso, no es el Poder Judicial. Y el INAU tiene fallas y no ha dado resultados. Y por eso yo creo, y es lo que he planteado en varias oportunidades, que le ha hecho mal que el INAU tenga el monopolio en la adjudicación de las adopciones. Le ha hecho mal que el INAU tenga el monopolio en la adjudicación de las adopciones. Y yo con esto no quiero, porque siempre es fácil desde la oposición, ¿no?, echar culpas. No hablo del INAU en toda su dimensión. Y tampoco hablo de las nuevas autoridades del INAU, que creo que tienen la mejor intención. Sí hablo del Departamento de Adopciones, y en particular de la directora de Adopciones, que creo que tiene una concepción errada, a mi entender. Nosotros no vamos a lograr, y esto hay que tenerlo claro también, solamente con el hecho de tener un número mayor de familias en el Registro Único de Adoptantes, resolver toda la complejidad que tiene en los procesos de adopción. Esto es importante tenerlo claro porque también se generan expectativas que nosotros creemos que es nuestra responsabilidad también clarificar. Por lo menos tener una idea de fechas estaría bueno, decir bueno, o no tenemos nada. En realidad lo que nosotros queremos es arreglar cosas en la casa y no lo queremos hacer. Pero no por un tema de que no queremos ni nada, estamos como que no queremos adelantarlos a algo que de repente no tenemos ni idea cuándo va a pasar ni si va a pasar. Y acondicioné la casa para la espera. Entonces después vos te empezás a desilusionar porque no sabés si todavía vas a quedar. Es un camino con corazón que realmente vale la pena, que las familias y las personas que están en espera, que no desesperen, y que bueno, que busquen juntarse con otras personas, que hay un montón de gente que está viviendo esta temática. Es mucho más común de lo que uno se imagina en un comienzo. Yo vivo las cosas con amor. Yo quiero vivir feliz y que el niño que me vaya a tocar de hijo, que también, que sé que en algún lugar está, que nos encontremos y bueno, que crear una fortaleza. Ahí veían entonces el periplo que tienen que atravesar las personas que quieren adoptar un niño. 3 años promedio para saber si son aceptados y entran en un registro donde después, en caso de ser aceptados, vaya a saber cuánto tiempo pasa hasta que adopten finalmente. Y acá no está solo el qué, sino el cómo. Yo creo que es lo que más le indigna a uno. O sea, pasamos 3 años sin recibir una llamada telefónica del INAU. O sea, estamos hablando de seres humanos. En el fondo de todo esto hay relaciones interpersonales, hay amor. Entonces no puede ser alguien que tiene tantas esperanzas en ese embarazo largo de que hablaban, están tan ilusionados y que desde el Estado se les tire al piso ni siquiera una llamada telefónica. Yo te puedo entender que no tenés capacidad para hacerle los estudios con psicólogos a cada uno y que estás atrasado, pero la delicadeza de tenerlo al tanto, ¿ah?, de estar pendiente como ellos están pendientes de vos, me parece que es lo mínimo que se podría exigir. Patricia Martín habló con ellos y bueno, puedo palpar ese sentimiento, ¿verdad? Sí, buenas noches. Una de las principales cosas que decían era, como lo decía uno de los padres adoptantes, ¿no?, esa espera larga, tortuosa, claro, justamente porque no reciben comunicaciones. Y hay un montón de asociación de padres y gente que por WhatsApp habla. Y es como decía Daniela, yo lo que quiero es tener la comunicación por parte de INAU, claro, no enterarme por otros que se adoptó aquel, si no, si entramos, si no. Sí. Ahora, está muy bueno que haya gente dispuesta a adoptar y vamos a ir justamente a esos números, porque permanentemente hay nuevas inscripciones, ¿verdad? Sí, según los datos del INAU, entre 110 y 120 personas se anotan por año para ser padres adoptantes, bien, o sea, se inscriben. Si bien las cifras van variando, a julio del 2016 nos dijeron desde INAU que hay 45 personas en el RUA, el Registro Único de Adoptantes. O sea, que ya fueron aceptados, digamos, para adoptar. Sí, y están esperando que llegue un niño que cumpla las características para estar con esa familia. 45 en el RUA, entonces.
344 que están esperando ser evaluadas. Muchos de ellos que veíamos. Sí, y de los cuales 27 de esos 344 ya este año arrancaron lo que es el trabajo con la dupla, con el psicólogo y los asistentes sociales. Bien. Y este año van 34 adopciones. Bien. Recordemos que el argumento fundamental que se esgrime del INAU es la falta de funcionarios, de técnicos para poder evaluar a esas parejas que quieren adoptar, ¿no? Y de ahí los retrasos, donde veíamos que recién se está evaluando a personas que se anotaron en el 2013. Es más, en mayo de 2013. Vamos con algunos de los mensajes que están llegando, que son bastante elocuentes, Checho. Les acaban de decir, porque Patricia dice, el tema de hoy me involucra y me duele. En el año 2013, con mi esposo nos inscribimos en el programa. Pasó todo el año 2014, hicimos talleres, luego de pasar por una entrevista muy dura, aún nos faltan 5 talleres más. Hoy en 2016 no nos llamaron más. Falta de técnicos, explican, íbamos por el día a Montevideo, bajo nuestro costo, todo centralizado en la capital. Hoy se nos vinieron los años, con casi 50 años de edad, tenemos pocas chances. Y me pregunto, en vez de hacernos llamados para hogares transitorios, ¿podrían acelerar los trámites? Es muy triste, muchos niños, muchos padres esperan. Gracias por interesarse en el tema, dice Patricia. Claro, porque se te va la vida, ¿no? Pasan los años, ¿no? Como lo decía, ¿no? Y de ahí menores chances quizás de que te dejen adoptar. Vamos a ver algunos números que son bastante elocuentes en cuanto a la cantidad de niños que han sido adoptados a lo largo de los años. En la siguiente placa, ahí vemos cómo en el año 2010 un total de 29, en el año 2011 73, en el 2012 81, en el 2013 115. Ahí se modificó la ley supuestamente para hacer más ágil esto, pero sin embargo en el 2014 uno más, 216 chicos adoptados. Y en el 2015, el año pasado, ya con la ley vigente a pleno, se bajó a 80 casos. Esto habla, obviamente, de cosas que no están funcionando como deberían, ¿no? Y a todo esto, digamos que hoy hay 160 niños en condiciones de adoptabilidad con resolución judicial. 160. ¿Qué alega el INAU? Sí, esos 160 niños, ustedes se preguntarán por qué no estas 45 personas o parejas que ya están inscritas en el RUA, ¿por qué no los adoptan? Claro. Bueno, lo que dicen es que estos niños pertenecen a los grupos que la gente no quiere adoptar o no son las expectativas que tienen. ¿Cuáles? ¿Qué quiere decir con esto? Son niños que tienen alguna patología, en algunos casos muy grave. A su vez son niños mayores de 5 u 8 años, que dicen que también la mayoría no quiere adoptar niños grandes. Y a su vez son grupos de hermanos, que también hay personas que no pueden o no quieren adoptar de a 3 niños, porque bueno, bajo la ley lo que se prevé es no separarlos si son un grupo de 2, 3 o 4 hermanos. Está bien. Vamos a ver en el próximo tramo del informe, después de la tanda, que igual hay mucha gente que quiere adoptar niños, aunque tengan patologías, aunque sean mayores de 5 años, aunque sean grupos de hermanos, incluso. Y entonces, pero cuando se habla de adopción, y esto es importante, inmediatamente se lo asocia al abandono. Si el niño está por adoptar es porque la familia lo abandonó. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Claro, no todos los días se encuentran casos como el de Julieta, que bueno, fue esta niña que encontró un hurgador abandonada, una beba en realidad, en un contenedor en julio de este año. Sí. La gran mayoría de las familias de origen de los niños no han decidido separarse de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que por resolución judicial se dice que no está apto para cuidarlo. ¿En base a qué razones, por ejemplo? Puede ser por violencia doméstica, o si el niño corre riesgo de vida en la casa en donde está, o puede ser también una madre que tenga una discapacidad y no puede hacerse cargo. Claro. Pero ¿qué pasa? En estos casos, la mayoría de las familias, lo que nos contaban desde INAU, los siguen visitando en los hogares. Tienen un vínculo, ya sea la familia biológica, que está asociada a los progenitores, o también familia extensa, que puede ser una abuela, un tío o un hermano mayor, lo siguen viendo. Claro, y el INAU entonces debe estudiar esa flexibilidad que tengan las familias adoptivas, los que quieren adoptar, a ver si están dispuestos a que se mantenga ese vínculo. Porque algunos dicen, no, yo no quiero que se sepa más nada y que solo esté conmigo y que se olvide de que existe la familia biológica. Bueno, no. Entonces, eso te invalida como adoptante, ¿verdad? En muchos casos dice que se puede trabajar.
pero o sea, tener esa flexibilidad si el juez determina que esa familia biológica no es perjudicial para el niño, al contrario, suma, o sea, el interés superior es el del niño. Entonces, la familia adoptante eso lo tiene que aceptar. Sí, bueno, la ley establece la preservación del vínculo con la familia de origen. Ahora bien, el juez, ¿no?, ¿tiene algún plazo para decidir qué se hace con este niño? Claro, cuando un niño llega a INAU enseguida investiga cuáles son las causas del abandono o por qué fue separado de su familia. Sí. Y allí los jueces tienen, si son niños menores a 2 años, tienen 45 días para expedirse un veredicto sobre la resolución. Sí. Y si son mayores de 2 años, tienen 90 días. ¿Y si no se cumple con esos plazos, hay sanciones? La mayoría de las veces no se cumple. Y según nos contaba la senadora Verónica Alonso, cuando se redactó la ley quisieron poner algún tipo de sanción para quien tuviera la culpa de que no se cumpla ese plazo y no lo contemplaron. Ajá. Verónica Alonso decía que se pasaba la pelota entre el INAU y la justicia, ¿no?, por las demoras. Justamente desde el INAU atribuyeron gran parte de estas demoras, ¿sí?, a los jueces como los responsables de que no se cumpla con esos plazos, ¿verdad? Pero, Nacho, desde el Poder Judicial tienen otra versión. Sí, ellos nos dijeron que sostienen que quien demora en dar los informes, porque los jueces esperan los informes técnicos de los técnicos de INAU, son los que hacen que se demoren los juicios e incluso dicen que es una queja constante de los jueces que los informes no llegan a tiempo. Igual hay temas que tienen que ver con el Estado, ineficiencias, burocracias del INAU y del Poder Judicial. Falta de recursos también, digámoslo, ¿no? Desde el Poder Judicial algunas fuentes nos decían que el tema de la Defensoría Pública no está preparada para tener un rol más enérgico y exigir que se agiliten todos estos trámites con expedientes que se demoran. Pero a su vez estamos hablando de juzgados que me decía atienden asuntos promedialmente 1.600 por año. Y entonces es materialmente imposible para los jueces tener al día todos esos procesos. Ahora, hablando de la actuación de la justicia, el proceso de adopción también es costoso. Y, Bicho, vos tenés un mensaje que habla de eso. Porque dice, yo estoy adoptando y la verdad que hay que ponerle muchas ganas. Ahora las incoherencias peores las estoy sufriendo en los procesos judiciales. Por ejemplo, yo tengo que contratar una abogada para mí, y eso es correcto, pero también tengo que pagar la abogada que el juez designe para defender al niño, cosa que correspondería al Estado, y ahora me agregaron que tengo además que pagar otro abogado que el juez designe para la madre biológica, cosa que también correspondería al Estado. Hace 2 años que tengo la tenencia del niño y solo un papel firmado por el INAU. El Poder Judicial es un desastre. Ojalá se difunda esto y las leyes ayuden en lugar de complicar, dice. Bueno, justamente, Checho, en principio la familia adoptante tiene 2 procesos judiciales que afrontar, ¿verdad? Sí, así es. Hoy estuve hablando con el abogado de familia, el doctor Richard Dañino, se escribe GN, no es que sea Dañino, ¿no? Que fue durante muchos años abogado del Hospital Pereira Rosell, y él me ilustró bastante al respecto. Me decía que si la familia biológica tuviera la patria potestad, el primer paso es ese, que la familia de origen pierda la patria potestad. Sí. Ahí comienza, digamos, en recuperar la tenencia del niño, el primer paso de un tortuoso y además costoso proceso judicial. Es el primer juicio. La familia adoptante debe pagar, sí, el abogado defensor de oficio del niño, que, bueno, el Colegio de Abogados estipuló, digamos, un arancel de 15 unidades reajustables. La unidad reajustable estaba por los 907 pesos, o sea que estamos hablando de unos 13.615 pesos por ese primer abogado. O sea que si yo quiero adoptar, preciso un abogado, pero a su vez tengo que pagar el abogado para el niño, ¿no? Un abogado para vos, para tu familia, que además no te va a cobrar 15 UR, me decía ese, te va a cobrar bastante más, y pagar además el abogado del niño, el abogado defensor de oficio. Y una vez que la familia biológica pierde la patria potestad, ahí sí se pasa a la etapa de adopción. Exactamente, el segundo paso es la adopción. Antes se decía legitimación, porque se entendía, bueno, que el menor era legitimado. ¿Qué significa esto? Que el menor pase a ser un hijo legítimo, que tome los apellidos de la familia legitimante, la que comenzó el juicio, la que quiere tener la adopción. Ahora se habla de una adopción completa o adopción plena con una nueva partida de nacimiento. Pero estamos hablando de 2 juicios, entonces, que suman más plata aún. Exacto. El doctor Dañino estimaba entre los 2 juicios un mínimo por abajo de la pata de 70 unidades reajustables.
por esto que decíamos, ¿no? Sí. Estamos hablando entre 65.000 y 70.000 pesos a ojo de buen cubero, más o menos, pero puede llegar a haber una tercera instancia. Sí, deben hacerle un juicio a la cuidadora. Hemos visto, incluso en otros informes, que muchas veces la cuidadora se encariña con el niño, no lo quiere largar, y ahí estamos hablando por encima de los 100.000 pesos. Bueno, evidentemente para una familia trabajadora es mucha plata y puede complicar el asunto. Y de hecho, hay procesos que no se terminan por un tema económico, ¿no? Exacto. Según pudimos saber, hay niños que hoy tienen hasta 10 años de edad, que si bien viven ya con los padres adoptivos, es decir, se formó una adopción plena, todavía no tienen los apellidos de los padres adoptivos, los que ellos consideran sus padres hoy por hoy, porque no han podido afrontar esos costos de los que hablamos, que en estos casos andan entre los 70.000 y 100.000 pesos, dependiendo de ese eventual tercer juicio, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte y después vamos a seguir profundizando en esto de la adopción en Uruguay y con testimonios dolorosísimos de gente que tenía todas las expectativas, las esperanzas, que fue a los talleres y que después tuvieron que enfrentarse al rechazo del INAU, que le dijo, no, vos no podés adoptar. Antes, voy con otra noticia y les digo que, bueno, ustedes saben, ¿no? Una empresa que les proporcione su casa con todo lo siguiente, más de 30 planos diferentes que se adaptan a sus requerimientos. Entregan 90 días. En todo el país, hasta el último rinconcito, financiación en pesos al valor de un alquiler. ¿De cuál estoy hablando? Seguro. Viviendas Tecnogar, mírenlo. El sueño de tener tu vivienda propia lo hace realidad Tecnogar. Tecnogar, viviendas, confort y calidad, donde toda la familia podrá disfrutar. Tecnogar, viviendas. Viviendas Tecnogar, Montevideo, Punta del Este. O visitaros en www.viviendastecnogar.com.uy. La solución ideal para cumplir el sueño de tu casa propia. Viviendas Tecnogar, con más de 60 casas entregadas en todo el Uruguay. Tecnogar, viviendas. Viviendas Tecnogar, tu lugar, tu casa. Hacemos un corte y seguimos con este informe. Cuando adoptar es un parto, porque todo se sabe. Enseguida empecé a pensar, ¿pero qué hicimos nosotros? ¿Dónde estuvo el error? A veces se nota en las familias la ausencia de flexibilidad. Para mí son no directores, no es una institución, es un lugar donde viven semidioses. Las familias desean más adoptar niños pequeños que niños más grandes. Conocí una pareja de gays que era fabulosa y querían ponerle niños grandes. Seguimos con más Santo y Seña, van a ser las 11:30 de la noche, ya son, ¿no? Muchos mensajes que están llegando a través de las redes sobre el tema de la adopción. Fernando dice, mis primos ya van esperando 4 años para adoptar y todavía no han tenido un resultado. Gabriel dice, soy padre adoptante, hace 7 años, me llevó 5 años y 1 mes el proceso y estamos a punto de desistir, claro, como para no tirar la toalla. Vamos a seguir con eso, pero antes les quiero decir que si estás necesitando personal fijo o temporario o si estás buscando trabajo, pensá en Mega Gestión de Recursos Humanos. Mirá. Mega, gestión de recursos humanos, selección de personal efectiva o temporaria. Contamos con profesionales con amplia experiencia. Reconocidas empresas nos avalan, contando con nuestros servicios. Descubrí oportunidades laborales en Mega, gestión de recursos humanos. 2-716-3877. 2-716-3879. Mega es la solución para tu empresa. Podés entrar a www.mega.net.uy por más información. Y más información tenemos para ustedes sobre este tema de Santo y Seña de hoy. Cuando adoptar es un parto, la verdad. Y los testimonios que llegan coinciden
todos en lo mismo, ¿verdad? Vamos con alguno más, Checho. Sí, como por ejemplo este de Ricardo, que nos dice, les cuento nuestra historia. Hicimos el trámite, pasamos todas las pruebas y nos pusieron en la lista de RUA, o sea, en la lista para adoptar. Luego de 5 años nos llamaron, nos presentaron un caso con pocos datos. Nos presionaron para que decidiéramos en ese mismo día. Nos dieron 24 horas en las cuales investigamos por nuestra cuenta sobre la historia del bebé. En unas horas averiguamos toda la historia del bebé, de la madre, que el INAU no sabía nada. Durante la entrevista, la directora llamaba para ver si nos decidíamos y presionaba a la pareja de psicóloga y asistente social para que nosotros tomáramos la decisión en ese instante. Lo cierto es que al tiempo nos borraron de la lista sin aviso y con información en el expediente que no es real, es inventada por la funcionaria. Nos contestaron que debemos nuevamente hacer el curso simplemente porque ellos archivaron el expediente. ¿Se imaginan otros 5 años más simplemente por la decisión de una funcionaria? Se pregunta Ricardo. Es tortuoso. Sí, por eso son cosas que no resisten el menor análisis, ¿no? Pobre gente, la verdad, ¿no? Que quiere hacer un acto de entrega, de amor, ayudar a otro. Obvio, ¿no? El que quiera adoptar, en la mayor parte de los casos es porque no puede tener un hijo, ¿no? En condiciones naturales, un hijo biológico. Pero se entrega y le quiere dar todo a alguien que no conoce y a alguien que obviamente carece de ese amor, ¿no? Y de ese cariño. Y sin embargo le obligan a padecer, ¿no? Años de angustia y muchas veces de silencio, un silencio terrible, ¿no? No se pone el foco, perdón, no se pone el foco en el niño, ¿no? Que es donde debería centrarse la cosa. Sí, claro, ¿no? Que ese niño, que lo mejor que le puede pasar es estar con esa familia, ¿no? O con alguna. Vamos con otro de los mensajes. Sí, de Laura. Mi esposo y yo tenemos años en este tema, nos cuenta. Nos escribimos y a partir de ese día pasaron 4 años y 8 meses para que llegara nuestro hijo. Eso fue en 2008. En 2011 quisimos volver a anotarnos y nos informaron por teléfono que no podíamos aspirar a un niño menor de 5 años porque mi esposo tenía 45 años, cosa que no dice la ley por ningún lugar. Simplemente era una interpretación de la directora del Departamento de Adopciones. Hace unos meses volvimos a llamar con la esperanza de que algo haya cambiado y sí, efectivamente cambió, que podemos aspirar a un niño pequeño, pero debemos hacer todo otra vez. Es una historia muy larga y dura. Nos esperan unos 4 años más de pelea para poder dar el amor que está sobrando en esta familia. Ojalá el programa ayude a acelerar algo. Ojalá el programa ayude. También es cierto que se están intentando cambios, como vamos a ver, a nivel de la dirección del INAU, y hay decisiones que vamos a anunciar a modo de primicia dentro de unos minutos nada más. Pero mientras no se adoptan, esos niños están, por ejemplo, en hogares del INAU. Hay 373 niños y niñas de 0 a 5 años en hogares residenciales de este organismo. Y el objetivo del INAU es que pasen a familias de acogida que puedan cuidarlos mientras se tome la resolución judicial, ¿verdad? Sí, existen 2 tipos de hogares. El primero es los hogares que son propiamente de INAU, que son oficiales, que tienen funcionarios de INAU. Bien. Y después están los hogares en convenio, que ceden cupos, que también hay para bebés y para niños, que ceden cupos para niños. Está bien. Pero, y ahí la idea es que tengan distintas actividades, de hecho las tienen, ¿no? Tanto los niños como los adolescentes, obviamente que van al liceo o a la escuela, porque bueno, se intenta de que no estén en ámbitos solamente de niños de INAU. Entonces para eso también van a clubes deportivos, hacen talleres de música, dicen que lo que más, desde INAU dicen que lo que más eligen es el taller de percusión y también hacen talleres de murga. Está bien. ¿Y se los prepara para el futuro? Claro, porque hay muchos que tienen familia y otros que no. Entonces se motiva a que estudien o que hagan algún oficio y se les dan becas laborales para que, bueno, después se puedan insertar de forma autónoma en la sociedad. Por un lado están los hogares, por otro lado están las familias de acogida, familias amigas, de las que ustedes escucharon hablar. Son familias, familias como la de cualquiera de nosotros, que se ofrecen a cuidar a estos niños por un periodo de tiempo, ¿no? Sí, en algunos casos tienen una ayuda monetaria, Nacho, pero eso depende de si el niño tiene alguna patología y necesita algún medicamento o si necesita ir a un club deportivo por alguna discapacidad. Siempre no son todos los que reciben la ayuda monetaria. Y si una familia que nos está viendo dice, mira qué buena idea, bueno, vamos a postularnos, ¿cómo hacen? Cualquiera se puede inscribir, incluso van a empezar las campañas, porque hoy hay 175 familias, pero en esta nueva transición se precisan 600 familias. Y bueno, uno se inscribe y hay un proceso de selección. Bien.
Y por otro lado están las cuidadoras. ¿Qué son las cuidadoras? Sí, es el método más viejo, ¿no? Son personas que se registraban, también se hace una selección y bueno, lo que hacen es cuidar uno o varios niños en su hogar. Allí se les paga, ¿verdad? Y ellos sí, no es un sueldo, sino que es una ayuda monetaria para la manutención de ese niño. Bien, justamente ha habido algunos incidentes con cuidadoras muy recordados, muy dramáticos también. Me voy con Bicho porque vamos a aludir a esos casos. Son piedras que pueden aparecer en este tortuoso camino del que venimos hablando. Conflictos que se pueden producir cuando el niño está, sí, con esa cuidadora y la cuidadora se encariña con el chiquilín y después resulta que el Inau dice, bueno, pero ahora hay que dárselo a tal pareja que estaba en la lista y todo este proceso de años para querer adoptar y la cuidadora no quiere largarlo porque se encariñó. Claro, creo que cualquier usuario de redes sociales, de Facebook en particular, ha recibido tal vez el mensaje para unirse a la causa de Wilma y Santino. Ajá. Creo que muchos han estado, claro. Ha habido campañas intensas. Y expliquemos entonces de qué se trata ese caso. Santino es un niño que llegó con 1 año de edad a la casa de Wilma Luján Estala López, quien tiempo antes se había anotado en el INAU como cuidadora, Claro. ¿no? Como madre sustituta. Santino se incorporó a la familia el 25 de abril de 2014 y estuvo 19 meses y 20 días hasta el 15 de diciembre de 2015, cuando el INAU se lo retiró para luego darlo en adopción a otra familia. Claro, lo que hay que entender acá, que este programa de madres sustitutas no supone entregar en adopción a un niño. ¿Verdad? No. Hay determinadas condiciones que las madres sustitutas, las cuidadoras, las saben y las aceptan previamente, ¿no? Es temporal. En el caso de Santino iba a ser por 2 o 3 meses. Claro, ¿qué pasó? El tiempo se extendió y complicó mucho más la situación, ¿no? Claro, porque Wilma se encariñó, ¿no? Claro, obviamente, claro, ¿no? claro. Y Wilma y sus allegados han denunciado a través de las redes sociales algunos elementos que pueden ser un poco turbios. En primer lugar, que 3 funcionarias del INAU le ofrecieron que adoptara a Santino cuando saliera la adoptabilidad, digamos, cuando fuera declarado por la justicia que fuera adoptable. Entonces le dijeron, adóptalo. Claro. Y ellos dijo, sí, vamos arriba. Claro, se entusiasmó con eso. Claro. Ah. Segundo, lo empezó a mandar un CAIF, ¿no? ¿Y qué pasó? Y empezó a notar que con el tiempo Santino no quería entrar, lloraba, se le prendía de las piernas. Ella al principio sospechó que le pegaban en el CAIF, pero le preguntaba, el gurí lloraba y no decía nada, hasta que se entera por otra madre de otro niño del CAIF que a ese niño le decían que lo iban a sacar, que no iba a volver más a la casa y que iba a ir a vivir con otros padres. No, claro, Esa es que la es lo que versión estaba que previsto tiene que iba a ocurrir con él, obviamente. Sí, Esa es la versión que ella tenía. Bueno, más allá de esa versión, lo cierto es que la justicia determinó entregar a Santino en adopción a una nueva familia cuando ya estaba cerca de cumplir los 3 años de edad. Y otro caso que seguramente todos recuerdan, es más, creo que hicimos un informe, no sé si fue Patricia Madrid, ¿verdad? Aquí en Santo y Seña, es el caso de Mía, ¿se acuerdan? Sí, ese caso estalló en el año 2011. Mía era una bebé que había sido abandonada en el Hospital de las Piedras y que fue entregada a la familia sustituta Márquez Hernández temporalmente también hasta que fuera entregada en adopción. Claro, los Márquez Hernández quisieron adoptarla. Claro, obvio. Pero había una cola de padres muy grande, como contó Patricia, que hay centenares de personas esperando, que tenían la prioridad, algunos esperando hace ya más de 5 años, y ocurrió que la familia sustituta se había encariñado y ya tenía 16 meses. Había llegado con pocos días y tenía 16 meses. No, fue dramático, lo recuerdo. Bueno, y se resistieron a entregarla, hubo una intervención judicial que dispuso que interviniera la policía, fue una escena cargada de llantos y gritos desgarradores, ¿no? Y al final, tuvieron Y que al entregar, final ¿no? tuvieron que entregar y se llevaron a niños. Son escenas dolorosísimas como las que vamos a compartir a continuación también. No cuando te sacan a ese chico que querés tener, sino cuando te dicen que no vas a tener la posibilidad de adoptar a ese niño, porque todo se sabe. Para las personas que no pueden tener hijos, la decisión de ser padres adoptivos los llena de ilusiones y de esperanza. Walter y su señora no podían tener hijos y después de hacer 4 tratamientos de reproducción asistida, se anotaron en el INAU en el año 2008 para ser papás adoptantes. Encaramos la situación con muchas esperanzas, ganas, deseo, voluntad, ánimo
y nos embarcamos en eso. Rodolfo y Margarita son papás biológicos de Julia y quisieron adoptar para agrandar la familia, por lo que en 2012 se inscribieron en el INAU. Un sentimiento que veníamos trayendo desde hace ya muchos años, agrandar un poco a la familia. Inclusive nuestra hija nos pedía un hermano también, siempre nos pidió un hermano, ¿no? Preocupados por la espera, Walter y su señora comenzaron a llamar al INAU, pero les dijeron que todo lleva su tiempo y 2 años después de haberse anotado, en 2011, los llamaron. Y empezamos a abrigar esperanzas y bueno, dijimos, bueno, ahora sí, arrancamos con fuerza y le damos. Y empezamos a hacer los talleres, todo espaciado en sus tiempos, ¿no? Bueno, hicimos los 3 primeros talleres y se suponía que al año siguiente seguía. En realidad no siguió nada. Pasó todo un año y pasó un segundo año. Y el año pasado, 4 años después de haberse inscrito, Rodolfo y Margarita tuvieron la visita del asistente social del INAU. Un encanto, la persona muy bien, la situación espectacular, quedó encantada con nosotros, con la casa, diciendo acá puede venir más de un niño, o sea, lugar para que pueda pasarla bien, ¿sí? Un comentario así, ¿no? Pasó el tiempo, pasaban los días, las semanas, los meses y no teníamos nada. Y estamos hablando de que los años se nos iban yendo también, ¿no? Hasta que en un momento yo tomo la determinación de escribir una carta al INAU, al área de adopción, y pidiéndoles una explicación por escrito, la cual mandaba todos los jueves de cada semana, tal cual fuera una gota. Una ilusión importante, una expectativa de un cambio de vida importante. Teníamos solamente un dormitorio y un baño, entonces agrandamos, hicimos una habitación más y un bañito para que, hubiera mayor comodidad, ¿no? Pero las ilusiones y esperanzas que se fueron incrementando con el paso de los años se desvanecieron cuando el INAU les cerró las puertas. Finalmente nos llamaron en noviembre del 2013, fuimos con un poco de esperanzas, más allá de que ya no sabíamos dónde estábamos parados y desorientados totalmente, pero fuimos y las psicólogas que nos venían hablando desde un comienzo se sentaron frente a nosotros y nos empezaron a hablar. Y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar y no entendíamos de qué estaban hablando. Hasta que después de media hora de conversación, nos enteramos de que estábamos fuera del registro único de aspirantes para adoptar. Nos vimos totalmente sorprendidos por la actitud de esta gente, que nos expulsaron directamente, sin miramientos, una cosa totalmente injusta. Yo enseguida empecé a pensar, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el error? Y bueno, efectivamente vino la directora del INAU, la cual, si de algo sirve, desde mi punto de vista, como un ser humano, como alguien que quiere hacer las cosas bien y apela al Estado, y con algo tan delicado como son los sentimientos de la gente, las ganas, cómo se puede jugar tan fríamente con todo eso y perder el horizonte, que es la felicidad de los niños más que nada, y de los papás, porque nosotros perdimos muchos años de llevarlos a una placita, de jugar con ellos, y todo eso tiene un precio. Hablé de cosas que seguramente no debía haber hablado. El haber sido sinceros había jugado en contra. Siempre consideré que el niño, una vez que es adoptado por una familia, una vez que una familia le da la protección, el hogar, el cariño, todo esto que el niño está esperando, porque sabemos cómo es, todos los niños están ahí esperando que alguien venga a adoptarlos. Una vez que sucede eso, bueno, la familia, biológica, automáticamente tiene que perder los derechos. La familia biológica automáticamente tiene que perder los derechos. Pero, por ejemplo, si adoptaran un niño y ese niño en algún momento manifestara que él quiere conocer o acercarse a su familia biológica, ¿ustedes aceptaban eso? Absolutamente, claro.
absolutamente. No se le puede negar ese derecho al niño. Ese derecho está contemplado en la ley, pero además la familia biológica también tiene derecho a ver al niño si la justicia entendió que el vínculo era positivo para él. A veces se nota en las familias la ausencia de flexibilidad. Y este mantenimiento del vínculo de origen son situaciones sumamente delicadas, en el sentido de que tiene que estar bien evaluado, de que es importante para el niño. Entonces, muchas veces no hace al mantenimiento del vínculo con progenitores, pero sí hace abuelos. Para mí son no directores, no es una institución, es un lugar donde viven semidioses. Semidioses donde ellos hacen y deshacen con la felicidad de los niños, de la gente, la desesperación, juegan con todo eso. Y nadie les pone un límite, nadie se interesa por ver qué es lo que pasa. Otro problema que la directora de adopciones del INAU viene planteando hace años es que las parejas prefieren adoptar niños pequeños, blancos, sin enfermedades y no grupos de hermanos. A nosotros cuando nos preguntaron si queríamos un niño que fuera afrodescendiente, dijimos no hay problema. No tenemos problemas que tengan niños que vengan con un vínculo familiar, si eso le suma al niño, o sea, perfecto. No tenemos problema de edad, tampoco. El tema de que sean más de 2 hermanos es solamente por un tema económico, porque no podríamos tener, nos encantaría tener más, pero económicamente no podemos tener, no sé, capaz que más de 2 niños. Había gente que estaba dispuesta a agarrar hermanos, si eran 4, agarrarían 2 y 2. Incluso si nos ofrecían hermanos, estábamos dispuestos, porque no vamos a separarlos. Y bueno, porque donde comen 3, comen 4 y comen 5. Eso no es un impedimento. Las familias desean más adoptar niños pequeños que niños más grandes. Conocí una pareja de gays que era fabulosa y querían ponerle niños grandes. La edad no era un impedimento, podía ser hasta un adolescente. Capaz que alguna patología muy fuerte, como de repente algo que sea irreversible, algo de repente, no solamente los tiempos, la parte económica, la dedicación, los dos trabajamos. Las situaciones de patologías que podemos encontrar, algunas son bastante delicadas, como parálisis cerebral, agenesia de cuerpo calloso, que genera, ¿no?, trastornos en el desarrollo importantes. Alguna situación de niños portadores de VIH, que son escasas, pero podemos tener alguna situación. Estas situaciones son las que tenemos como mayor complejidad para la integración. Y nosotros conocemos con nombre y apellido y número telefónico personas que están esperando ser evaluadas que tienen pensado integrar niños mayores de 3 años, niños que presentan alguna patología, o niños que incluso vienen en grupitos de hermanos. Pero ni Walter y su señora, ni Rodolfo y Margarita comprenden por qué quedaron afuera y no logran sanar esa herida. Nunca me imaginé que en un momento de mi vida yo fuera descalificado así, de esta manera, por hacer algo que yo creo que es un acto importante en la vida, la adopción de un niño que está abandonado, desamparado, triste, sin familia, deseando que alguien lo lleve a un hogar, y que nosotros no estemos capacitados para hacer eso, no lo puedo creer. Mirá, yo lo comparo con una piedra preciosa o un oro en bruto. A veces el oro en bruto no es algo tan hermoso, sino que es una piedra que tiene un montón de imperfecciones y aristas difíciles. Nosotros nos acercamos al INAU de esa forma, con mucho amor en el corazón, con muchas ganas, con mucho deseo. Tal vez no con el camino y las formas que ellos pretendían, pero el darle la forma a ese oro depende un poco también de ellos, de orientarnos, de encaminarnos, de enseñarnos un poco. No entendemos muy bien qué es lo que hizo que no fuéramos candidatos para ser parte de ese registro único de adopción. No sé qué se requiere para ser candidato. Nosotros ya tenemos una familia formada.
queríamos tener una familia más grande. Y bueno, por el momento dijeron que no estábamos calificados. No sé cuándo va a ser el momento. Lo que nos quedó y lo que nos queda es una herida abierta que no cicatriza. Nos duele mucho. Yo, en mi caso, fui a la casa del presidente, a la chacra, y ahí me sacaron como un asesino serial. No lo pude ver. Fui al palacio a hablar con colorados, blancos, un montón de gente. Y ninguno me atendió. Eso es lo que nos queda. Lágrimas, dolor. Muy doloroso, ¿no? Y más allá del caso puntual, no lo conocemos en profundidad para conocer las razones del INAU, duele la insensatez, ¿no? Duele la falta de delicadeza, duele la ineficiencia, ¿no? Duele el absurdo de todo esto y ojalá que pueda cambiar. Hay pasos que se están dando, digámoslo, de hecho, ya la separación del CIRPA, ¿no?, del INAU, está contribuyendo a que el instituto, bueno, se dedique a estas cosas y lo haga de mejor manera. A su vez, se realizó un llamado, hablamos de la falta de personal, ¿no?, para agilitar esto del registro de los que quieren adoptar, un llamado para incluir más técnicos en el departamento de adopciones y agilizar los procesos. Y el INAU a su vez va a presentar un nuevo modelo organizacional, eso va a ser en los próximos meses, donde los hogares no van a cerrar, pero sí están en proceso de transformación. Y decíamos, y ustedes veían cómo era muy cuestionada Beatriz Escarone, la directora del departamento de adopciones, ¿no? Sobre todo por los malos modos, ¿no?, que varios argumentaban y otros tantos que no se animaron a dar testimonio, pero también lo ratificaron. Bueno, la noticia que tenemos para decirles que Beatriz Escarone ya no es más la directora del departamento de adopciones del INAU. En su lugar está la psicóloga Adriana Daguerre, ¿no?, quien trabajaba dentro de ese departamento. Escarone fue ascendida, ¿no? Ella es directora ahora del nuevo plan llamado Cuidados Parentales. De esa unidad sigue dependiendo el departamento de adopciones, pero ya no es ella la que está como directora del mismo. ¿Bien? Por algo ha sido también esta decisión. Y hasta acá llegamos con este informe. Verdaderamente adoptar es un parto, ¿no?, un parto más que complicado. Vamos a ir a la tanda y bueno, después tratemos de ponerle algo de humor a esta noche de miércoles. Me dijeron que venía Beijón y que esta vez era el posta. No vendrá ningún impostor. Yo le pongo la ficha que hoy viene. Bueno. Yo no sé, espero que venga. Esperemos. Lo vemos en unos minutos nada más en el último tramo de este Santo y Seña. Bueno, señores, pasaron las 12 de la noche, quiere decir que ya es jueves, en el tramo final de Santo y Seña, y vamos a develar la incógnita. ¿Estará Beijón como me habían anunciado? Sí, ¡Llegó! acá estoy, señor mío. Acá estoy, el verdadero Beijón, señor mío. Nacho, Checho, Bicho, Chocho, Cholo, Chumí, Achacheso, Ochuceso. Acá estoy, el verdadero Beijón. Me extrañaron, estoy seguro que me extrañaron, ¿no? Lo extrañamos muchísimo, pero ¿usted sabe Beijón, está seguro? No sé Beijón, no sé Beijón. Mira lo que tengo, señor mío. El verdadero ciclón que estaban anunciando pasó ayer por el Parque Francini, Fénix. Si es hincha de Fénix, ya está. Y seguro. Obvio. Si no, somos tres, así que yo soy abejón. Miren si no soy abejón. Mire esto, mire Nacho, mire esto. ¿No soy abejón? Igualita. ¿No soy abejón? La misma pose. ¿Soy abejón o soy abejón? Seguro que sí. Un poquito más gordo, ¿no? Parece. Miren lo que es esto, miren lo que es esto. Y los pelos Me también, creció el sí, pelo. se ve que... A usted le haría falta este tónico que estoy tomando. ¿Es un tónico capilar? Es el tónico capilar, que lo veo un poquito cada vez menos, cada vez menos y menos y menos. No tengo problema. No le digo que estoy azorado. ¿Azorado por qué? Creo que estoy estupefacto. Digo que estoy anonadado, señor mío, explica que me saca, por la celeridad que arreglamos los uruguayos los problemas.
que celeridad con que los uruguayos arreglamos, sí. Exactamente. No se aplica para las adopciones, ¿no? No se aplica para las adopciones, pero sí se aplica para el resto de las cosas que hacen los uruguayos. Como por ejemplo, señor mío querido. ¿Cómo me suena la cara? ¿De quién es? Después de 18, 20 reuniones entre el Ministerio del Interior y la AUF. Sí. ¡Hubo un acercamiento! ¡Aleluya! Un acercamiento, porque tampoco no es que se digamos... sabe nada. No. No se sabe cuándo empieza el fútbol, no se sabe lo de las cámaras faciales. Tampoco. No se sabe nada de nada. ¿Pero qué? Hubo un acercamiento. Esto es... Somos rápidos. Eso, para rápido. Somos para ser todos ansioso. rápidos, señor Speaker. Para todos somos rápidos. En la vida cotidiana nomás lo podemos comprobar. Usted se toma un ómnibus en el cerro. Sí. Y en las 2 horas y cuarto, ¡ya está el Carrasco! Vertiginoso. Somos rápidos para todos, somos unos bólidos. Somos No me unos hables. bólidos, No señor me mío hables. querido. El otro día fui a sacar hora para el gastroenterólogo. Ah, está bien. Me dieron para el 16 de noviembre. Bueno, estamos ahí. ya Dígame está. una cosa, aunque sea 3 una meses. redundancia, señor mío querido, speaker mío de mi alma. ¿Qué hago yo con el colon? ¿Dónde me lo meto hasta el 16 de noviembre? Son 3 meses. Vamos Son arriba. 3 meses, pero el colon está ahí picando, está al salir. Para eso también, ¿eh? Andá a sacar Bicho, hora. chicho, bicho, chocho, chumín, sos checho. ¿Dónde sabes, chechuza? Bueno, es ¿Sabe? verdad, somos lentos para muchas cosas, ¿cierto? ¿Sabe en cuánto tiempo cambian los japoneses 10 metros cuadrados de baldosas? 10 metros cuadrados de baldosa. ¿Saben Esa cuánto buena. tiempo? No sé, ¿en cuánto? ¿Y yo qué sé? Me decía saber semejante información. Usted me pregunta cada cosa, señor. Pensé que me iba a decir, Vaya a la calle y pregunto a cualquier ser humano, che, ¿en cuánto tiempo cada los japoneses 10 metros cuadrados de baldosa? para la Nadie joda. sabe eso, No, señor mío no, querido. yo no No sabía. pregunte cosas que no tienen Pero respuesta. no, me lo preguntó usted, me está tomando ¿Cómo el no? pelo. Si usted me dice ¿en cuánto? ¿En cuánto? Usted me dice a Va, mí. está bien, hábleme de otros asuntos. No, le entonces, digo por esto. esto, justamente todo este prólogo que hice es porque quiero reafirmar y quiero hacerle ver que por eso nosotros nos cuesta tanto obtener medallas en los Juegos Olímpicos. Ah, porque somos lentos. Porque somos lentos. Ah, está. No claro. corremos. No, la verdad que... No caminamos. Nadie sale a correr y a caminar. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo de pisar la vereda los toscanos de perro. Por eso, señor Por mío, eso. todo Montevideo te sale pumba, plasteta, Claro, es verdad. plasteta, en todos Claro. lados. Me pasó Por eso eso. la gente no se anima a salir a la calle. No hay entrenamiento entonces, dice ¿Y qué usted. va a ver? ¿Qué ha pegado? ¿Qué ha pegado así? La verdad. O patinar, que te caes. Un patinaje que es peor, porque después pumba. Se sienta. cierto. Y yo le dije al dueño, al amo, al propietario del can, le dije, che, mirá un poquito donde hace el perrito tuyo. Muy bien. Sí, ¿sabes lo que me dice? Me dice, a este solo le falta hablar. Mira. ¿Sabes lo que le dije yo? ¿Qué? Primero enseñale a cagar. No, por favor. Pero seguro. Sí. Mira bien que metida. habla y no sabe hacer las necesidades, Bien señor mío metida, tenés querido. razón. ¿Qué importa que hables y vas dejando las cosas por ahí, no? Es lo primero Señor que hay que Nacho. hacer. Sí. ¿Usted sabe cómo le dicen las mujeres a los hombres que tienen el pito grande? Opa, no. ¿Cómo le dicen? ¿Lo sabe? No, ni idea. Se ve que nunca te lo dijeron, Nachos. Bueno, pero por favor, me agarró de punta. Pero Beijón no me hacía esto a mí. Por favor. ¿No se acaso que? ¿Sabe qué le ¿Quién dijo lo la trajo? Venus de Milo? ¿Sabe lo que le dijo la Venus de Milo a una amiga que estaba en la calle? ¿Qué le dijo? Parame un taxi que yo no puedo, parame un taxi que yo no puedo. Y sí, Es cultural. ¿qué va a decir? Por favor. ¿Qué va a decir? ¿Quién lo trajo? ¿El ¿Sabe enemigo? por qué el matrimonio es una carga muy pesada? ¿Por qué el matrimonio es una carga muy pesada? Sí. Bueno, se me ocurren muchas respuestas, pero no sé si tan pesada. ¿Por qué? Porque a veces se necesitan 3 para llevarla. Hoy duerme afuera. gracias. Hoy duerme afuera, me Gracias. parece. ¿eh? Se le complica. No sé. Gracias. Bueno, Nosotros, para terminar, ¿le Sí. digo, ¿puedo terminar? ¿qué? ¿Me puedo terminar? Sí. Sí. Bueno, sí, para redondear quiero decir que nosotros tardamos en hacer cosas que a Nacho querido, o sea, Chicho, Becho, Chocho, ¿Cómo Chacho. Chicho Becho? Sí, Chicho Becho. nosotros ¿Te pareció aquel que... tardamos. Chicho es un perro. Sí, no, es cosa de Chicho Becho, Bicho, no Chicho Becho. Becho. Entonces, Becho están es el todos de ahí. ¿Qué me decía? No, que simplemente digo, tardamos. Sí, somos conscientes de que tardamos para hacer las cosas, pero las hacemos bien, señor Pic. Las hacemos eso es bien. importante, bien. Y claro que sí, Bien. fíjese nomás la urbanización que tenemos en la ciudad de Montevideo. Urbanización, dijo. Porque Exactamente, la lengua se le traba un urbanización que poco tenemos en la ciudad de Montevideo. Sí. En la parte más cara de toda la ciudad, que es la Rambla, Sí. pusieron 2 tanques de gas.
2 cementerios y un coreano mostrando el culo, señor mío. Eso es tener sentido de urbanización. Usted va por la Rambla, ve el mar, todo divino, y mira así, ve ¡ay, qué es eso! ¡Sácamelo! Y está, ¿vio usted la posición que tiene? ¿Vio la posición que tiene? Está como diciendo... Saludando. ¿Qué está haciendo? ¡Vieja! ¡Acá está! El Pokémon. Porque se ve que no lo encontraba. Dice que los coreanos, cosas así. No, está suficiente. Dice. Lo quiero al final con la poesía, ¿eh? Usted me parece que no es Abejón, es Abejorpi, ¿puede ser? Me parece que viene por ahí, ¿eh? Soy Abejón. Váyase, venga con la poesía en un rato y ahora vamos a compartir, ¿qué capo, Abejorpi? Vamos a compartir lo más importante de estos últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenidos a este recóndito, respetable, recoleto y reconocido resumen semanal noticioso llamado Santas Noticias. Santas y oscuras noticias. Un apagón gigantesco que dejó sin luz a casi todo el Uruguay sacudió la modorra de la semana, aunque por suerte enseguida UTE encontró a los culpables. Parece que los perversos caranchos resolvieron dejarnos a oscuras. Y a los que casi hubo que apagarles la luz para que dejaran su perorata parlamentaria fue los diputados que, después de 22 horas, al final aprobaron la rendición de cuentas que ahora va al Senado, con la promesa del TABA de ver si puede conseguir algún peso más para la educación, pero con el primer objetivo de apagar el incendio de los números públicos. Energía full pusieron el Guapo y compañía para interpelar a Danilo por la política económica. Ese modelo del cual usted es símbolo técnico y político desnuda a nuestro modo de ver que fracasó. Aunque el ministro también tiró varias patadas a diestra y siniestra, más bien a diestra, explicando todo a su manera, claro. No pudimos cumplirlo porque la realidad operó de una manera que nosotros no teníamos previsto. Mirá el modelo, el modelo. ¿Cómo funciona el modelo? La síntesis esa terminó en un frangollo. Y el que sigue viendo lucecitas de colores, pajaritos y qué sé yo qué más es el supervillano del progresismo bolivariano, ahora en guerra dialéctica contra la Triple Alianza. Somos presidente de Mercosur y lo vamos a ejercer plenamente, señores de la Triple Alianza. Santos sentimientos encontrados, mientras esta semana también Danilo los tranquilizó el corazón. ¡Ah, me emociona! La soledad del presidente. El presidente no está solo. Los que están cada vez más solos que el 1, más bien que el 0, son los números de Alas U. Ante versiones de capitalización por $2 millones, la oposición ya levanta vuelo, preocupada. Bueno, aunque muchos no vuelan, igual que la aerolínea, que de 3 aviones con que arrancó ya usa uno solo. Y tratando de unir nuevamente sus corazones, los del PIT-CNT siguen con sus reclamos salariales al gobierno, pero ahora con buena onda para con Tabaré. Che, qué buena onda. El planteo principal de la central estaba vinculado a los lineamientos salariales. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, accedió a evaluar las pautas salariales para la negociación colectiva. Lo que se hace, según el gobierno, es pasar para 2017 los lineamientos previstos para 2016 y en este año se mantienen los que estaban en 2015 con incrementos salariales que oscilarán entre el 8 y el 10%. No estamos modificando los lineamientos salariales. Santas y pokémónicas noticias. Uruguay, país de pokémones. Sí, el flagelo del entretenimiento global por fin llegó a nuestro país y enseguida se llenó de nuevos y viejos uruguayos buscando bichos virtuales por los rincones de la patria. Vamos a cazar pokémones. ¿Cómo será la fiebre? Que hasta el Ministerio del Interior alertó sobre los que aprovechan el fervor de los locos por Pikachu para delinquir. Y menos mal que están los Pikachu para entretener a los estudiantes, porque ayer tuvimos paros y marchas en la educación pública en el habitual rosario protestante de cada agosto. Pero la semana política quedó marcada por la muerte de Eleuterio Fernández Huidobro, ex Tupamaro, expreso político y ministro de Defensa, polémico como pocos, alabado y cuestionado por igual, clave en los equilibrios con los militares y peleador verbal incorregible, que ahora seguirá debatiendo con el de arriba. Santos Juegos Olímpicos, mientras en el Parlamento brasileño avanza el juicio político y el deporte preferido es ¡Péguenle a Dilma! En Río, nuestro gran Pablo Cuevas no pudo con el local Bellucci y se vino sin medalla. El resto de la modesta delegación uruguaya arrancó a los saltos, como siempre, bueno, aunque tampoco se le puede pedir demasiado. Éramos tan... Y a todo esto, en el fútbol regional empezó la Copa Sudamericana. Peñarol sacó un empate a 0 de visitante con Sportivo Luqueño. Y los barrabravas no habrán aprovechado para sacar del país a algún delincuente buscado por la policía. No sé, ¿eh?
Y Fénix le ganó bien a Cerro Porteño en el Francini, para regocijo de Abeijón, que debe estar saboreando las mieles de la victoria. Abeijón, la miel, la casaste, ¿no? Vamos a cazar Pokémon. Y así nos vamos, con la satisfacción del deber cumplido. Hasta la próxima semana. Chau, permiso. Hasta luego. Gustavo Fernández Insúa, el saludo al verdadero Abeijón, que debe estar festejando el triunfo de Fénix, claro que sí, Sí. Vamos a analizar algunos de estos temas de coyuntura con Claudio Romanov, nuestras señas políticas. ¿Qué tal, Roma? Buenas noches. Buenas noches o buenos días, ¿cómo estamos? No, todavía no. Y veo que estás contagiado del espíritu olímpico. Sí. Y vemos a Tabaré Vázquez, pero rodeado de compañeros. En el último programa me acuerdo que había dicho que estaba solo Tabaré Vázquez, más solo que el uno, y solo con Astori. ¿En qué quedamos? Lo que pasa es que le tomé prestada la frase Astori en la interpelación que sufrió a manos de Larrañaga. Donde dijo que no está solo, ¿no? No está solo. Tabaré Vázquez está rodeado de compañeros. Y rodeado de compañeros estaba cuando Astori dijo esa frase porque había acordado la bancada con el presidente Tabaré Vázquez una fórmula para tratar de evitar todo el recorte a la educación y al INAU que estaba previsto. Y que se votara la rendición de cuentas como se votó. O sea, quedaron la mitad de los recortes con el compromiso de buscar fórmulas de tratar de mantener el presupuesto inicial para esos organismos. O sea que se recompuso el clima a la interna del Frente Amplio. Bueno, lo que pasa es que inmediatamente todo volvió a la normalidad. ¿Cómo la normalidad? La normalidad porque, bueno, todo volvió a despatarrarse, ¿no? En la interna del Frente Amplio, porque, bueno, a raíz de una propuesta del grupo IR, que lidera la diputada Macarena Hellman, para eliminar un beneficio de las universidades privadas que consiste en, bueno, en recibir, o sea, hay un incentivo para las empresas privadas para que donen a las universidades, porque cada donación tiene hasta un 75 y 80% de exoneraciones fiscales. Claro. Entonces, vos donás a la universidad y tenés un beneficio fiscal importante que incentiva a la donación, que se traduce en becas y otros beneficios. Mi donación, en definitiva, es la mayor parte que dona el Estado y una parte menor, pero donación al fin, que pongo yo como empresa. La exoneración impositiva ronda en números gruesos de $1.200.000. Más o menos no es un número muy significativo, pero esa propuesta tuvo un contenido ideológico como fue defendido por la promotora de este asunto. Sí, digamos, ¿no? Es cierto, ¿no? Y el que salió a terciar fue Javier Miranda, el flamante presidente que no se puso armadura después de salir de la elección victorioso y dijo que este tema era un tema de perfilismo y dijo que desaconsejaba la votación de emprendimiento como este asunto. Pero además, no solamente en esto está la discrepancia, o sea, porque está votado este asunto. Sí, porque el astorismo, y Astori reivindicó haber sido, quien propuso esto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. En 2006. Las exoneraciones, estas son ideas. En la reforma tributaria. Pero además, ¿qué pasa? Además de este lío que integra la rendición de cuentas, integra el texto que pasó al Senado, también los diputados del sector ortodoxo quieren los impuestos que vimos acá, ¿no? Quieren impuestos al capital, impuestos al patrimonio, el IRA, etcétera. Dice, bueno, señores, si no ponen esto, capaz que no votamos la rendición de cuentas. ¿Está? O sea, porque cualquier modificación que le haga el Senado tiene que ser aprobada por los diputados, donde la ortodoxia es más fuerte. Entonces, volvemos todo al lío que todavía no sabemos cómo se va a zanjar. Bueno, pero entonces el presidente no quedó tan aislado, o depende en qué situación. Ahora, en la relación con los sindicatos, se lo había acompañado, y yo creo que después de la decisión que se conoció en las últimas horas, más todavía, ¿no? Sí, el asunto es así. Brevemente, los sindicatos reclamaban una modificación de la pauta salarial y el presidente les concede un puntito más, digamos, ¿no? O sea, que entren en vigencia las pautas salariales del año pasado, de 2015, que son más beneficiosas que las previstas para este año en un punto porcentual, en términos nominales. Se mantienen los aumentos del año pasado, digamos. No los que estaban previstos para que van a ser inferiores. Exactamente, es entre un punto y un punto y medio más a los previstos el año pasado, y además a los salarios más sumergidos hasta los 14.000 pesos va a haber un aumento según la inflación, porque era menor lo que estaba previsto. O sea, recién veíamos a Astori que Astori decía, no se modificaron los lineamientos salariales. Bueno, porque ¿cuál es la madre de la pauta salarial? La madre es tratar de apagar la máquina indexatoria. ¿Qué quiere decir? Es que, bueno, que los aumentos salariales no fogoneen la inflación, según los libros de economía, a excepción de los marxistas.
No, en serio. Está bien, sí. Digo, porque hay una corriente que niega esta. O sea, la idea es que los salarios no vayan detrás de la inflación. Claro, o sea, la idea es que en forma moderada, digo, que los salarios crezcan menos, entonces tratar de ir, contribuyendo a que baje. Ahora, ¿qué pasa? Crezcan menos, pero no tanto menos como estaba previsto el año pasado. Suavemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el presidente puede dar este beneficio? Digamos, y de alguna manera notarse un puntito. Sí, bueno, nosotros, un guiño, ¿me pedís algo? Muchachos. Un guiño te doy. ¿Y por qué lo puedo ¿Por qué? Porque la inflación está retrocediendo de la mano de un hecho inesperado que es la caída del dólar. Sí. Esto no va a dar, tenemos que analizarlo específicamente, pero ¿qué es lo que pasa? En el mundo hay tasa cero y tasa negativo. Quiere decir, hay lugares como en Japón donde vos tenés que pagar para comprar un bono o para depositar tu plata. O sea, vos tenés que pagar, no tener un interés. Entonces, los inversores van a donde hay rentabilidad, a los emergentes. Por ejemplo, la tasa a 10 años del bono brasileño son 11%. Acá 13,5%, 14%. O sea, contra pagar o estar en una tasa negativa 0,50, 1,50 la tasa del bono de 10 años de Estados Unidos hoy, que es negativa. Entonces, el dólar... ¿Qué pasa? Los inversores vienen los emergentes llenos de dólares a comprar papeles. Inunda la plaza de dólares y el dólar es un bien como cualquier otro, su precio cae. Claro. Entonces, eso hace que afloje la inflación, ¿no? Claro, porque muchos productos importados que se compran en dólares, si el dólar está más barato, entonces la inflación no sube tanto. Porque se cae, claro, exactamente. Entonces, y del 11 anda en el 10 ahora, de hecho, ¿no? Sí, entonces eso afloja un poco una presión que era muy importante. Entonces, en definitiva, había paño, había un poquito de paño para cortar. Y para terminar, redondear la columna, te diría que, bueno, yo no sé si el presidente en definitiva está solo, yo no sé quién para polemizar con el ministro de Economía. Lo que sí sé es que el presidente sigue rodeado de problemas. Así que bueno, con eso nos vamos hasta la semana que viene. Gracias, Roma. Hasta la próxima entonces. Y llegamos a los últimos minutos del programa con los acostumbrados y tradicionales saludos. Checho, ¿a quién querés mandarle? Bueno, saludo a varios amigos. A Damián Makowski, un gran amigo. ¿Por dónde andó? ¿Por acá? Por allá. A Damián Makowski que le dieron una... Pregunto, ¿no le hablas siempre a esa cámara? No, a veces es esta. A veces es esta. A Damián entonces que tuvo una mala noticia de salud, pero la está sorteando bien con el apoyo de los amigos. A Roger Aguilera, también amigo que cumplió años esta jornada, gran abrazo. A otras cumpleañeras que son las hermanas de Patricia Martín, gemelas ambas, a Graciana y Silvana Martín entonces, y Alfredo de Paso Carrasco y Ricardo Acosta, televidentes que me pedían salud. Otra duda, cuando se prende la lucecita roja no quiere decir que la cámara te está enfocando. Claro, pero no estaba prendida. ¿Cuántos años? ¿2012, 2013, 2014, 5 años. 2015? 5 años, pero no Ve cómo estaba aplauden prendida. todo. Ahora está prendida. Y si no está prendida porque no te está enfocando, ¿qué pero te importa por qué eso cámara no sabía es? si iba esta o esta. Bueno, ¿vos tenés saludos? No, yo no. ¿No tengo. Mandale a alguien, vos, belleta, si no. A mis hijos. A todos los que Ahí te va. conocen, Agustín dice A que mis los hijos. saludos. Vámonos rápido. Yo que también, a mis nos hijos, tenemos a que ir Lucas y todos. a Tomás un beso grande. Y sí, nos despedimos, ¿eh? Gracias a todos por haber... Sí, acá estoy, sí. Pensé que zafábamos. Sí, señor, sí, yo acá estoy. ¿Dónde está? Usted acá estoy. No No me anunció con el asunto de los versos. Papá, me salió. Sí, estoy acá. Mira Ahí lo me que es salió. esto. Mira lo que es esto, qué perfil. Mira qué túnel, perfil. no sé dónde Una lo fotito, tengo. ¿puede ser una fotito? Fotito, sí. Sí. Ahí está, eso. ¿Sí? ¿Quedó bien? Puede ser, ahí está. ¿Qué haces? ¿Qué me Muy pones? bien, señor mío. Me quedó pendiente entonces el verso. ¿Puede empezar? ¿Tenemos poesía? Sí. A ver, ¿me la va a dedicar entonces? ¿Seguro se dedica usted? Va, adelante, a Beijorpi. Es para niños, sí. Ahí está. Adelante. Hasta aquí esta edición a la hora señalada. Intentando redondear osadía y carcajada. Eso, qué bueno, está bueno eso. Me gustó. Esto es para niños, sigue para niños. Señor mío, en esta Olimpiada... ¿Cómo? Señor mío, en esta Olimpiada, qué difícil la medalla. ¿Le sorprende la retirada? Sí. Si no pone ni para una malla. Sí, los uruguayos la están remando. Es para niños, es para niños. Es para bien niños. sano, es sano. Bueno, la dejamos acá. Vamos a dejarla acá. Espere. Orpitialo, ¿viste? Sí. Sí, podría. Eso, escuche esto, ¿es que? Una mujer. ¿Cuánto tiempo yo estaría observando esa caldera?
todo el tiempo te daría Ah, la de los juegos. para que me agarre la manguera. ¡No, no! ¡Esa! ¡No! La caldera de los Juegos Olímpicos, pensé que era. ¿Qué hace con esa manguera? Llévatelo, por favor. Lléveselo de acá. ¡Saco! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! Impostor. Señores, nosotros nos despedimos. Será hasta el miércoles que viene con más Antiseña. Que pasen muy bien. Chao, chao.